Yo la semana pasada tuve una reunión familiar y platicaba con una de mis tías y estábamos platicando acerca de la familia, situaciones, mi mamá es la mayor, todo lo que tuvo que pasar, cómo era mi abuelito, a mi abuelito le decíamos papá Beto, y cómo era mi papá Beto, ¿no? Tenía su liderazgo en su casa, pero era pues un liderazgo de machismo, donde lastimaba pues a mi abuelita, su esposa, a sus hijos, y era una situación difícil. Era un liderazgo que Dios no quería. Sí era un liderazgo del hombre, pero la forma no era la adecuada. Y después pasó la situación de mis papás, donde mi papá fue ausente, viajaba, ¿y quién tomaba las decisiones? Mamá. Entonces, tampoco no era un liderazgo de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, a lo que Dios quiere. Y obviamente, muchas veces esto causa heridas profundas en nuestros corazones y que nos lastiman y con el caminar de nuestra vida nos va afectando. Y hay la ausencia del papá, ya sea porque falleció cuando eras pequeño, pequeña, como el caso de mi esposa, cuando tenía 7 años, su papá falleció. O muchas veces la ausencia del papá, aunque viva en tu casa, pero no es cercano a ti, no es alguien con el que tengas esa confianza y por lo tanto llega a afectar, que fue en mi caso, ¿no? Piensa en tu papá hoy en día, ya sea que esté vivo o que no lo esté. Piénsalo, ¿qué le quitarías o qué le agregarías para que fuera un papá perfecto? Y a lo mejor se te vendrían ideas a tu vida. Dice, a mi papá yo le quitaría esto, le pondría esto para que pudiera ser un papá perfecto. El título del sermón es Un papá perfecto. Quiero que me acompañes a una escritura en Salmo 27. Salmo 27, versículo 10. Salmo 27, versículo 10 dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Y qué increíble, qué especial es nuestro Padre Dios. Que aunque te fallen todos, los más cercanos a ti, Dios nunca te va a fallar. Dios va a estar presente. Dice que Él está esperando con los brazos abiertos para abrazarte y decirte, todo está bien, yo te cuido, yo te voy a ayudar. Pero ¿qué pasa cuando esas mismas heridas del abandono no recurres a papá Dios? ¿Qué pasa con esas heridas? Pues obviamente vas creciendo con carencias. Llegas al matrimonio con carencias, con dificultades, con heridas, que fue el caso de mi esposa y el mío. Y obviamente, ¿qué pasa? Pues hay un desastre, porque no estamos sanos, porque hay situaciones en nuestros corazones que nos están afectando. ¿Y qué necesitamos? Pues ir a Dios, pero en nuestras heridas es lo que menos queremos. No vamos a Dios y por lo tanto salimos afectados, por eso hay tantos divorcios, tantas situaciones que nos van afectando a nuestras vidas. Y vamos teniendo esas heridas. ¿Cuáles son las consecuencias de la ausencia del padre? Pues obviamente hay estadísticas que hay aumento de promedio de suicidios, aumento de tasas de depresión, de ansiedad, posibilidades de encarcelamiento en la vida adulta, disminución de los niveles de educación y aumento del abandono escolar, ingresos económicos más bajos, pobreza, baja estabilidad en los empleos, aumento de las tasas de divorcio o reacciones problemáticas interpersonales que llegan a afectar, abuso de sustancias como las drogas,
problemas emocionales, problemas de comportamiento, problemas sociales. Pero a la vez también hay estadísticas que cuando papá y mamá están juntos, se preocupan por los hijos, obviamente la dinámica cambia. La autoestima se va por arriba, la educación te va mucho mejor, o sea, es totalmente lo opuesto. Y con estas consecuencias y estas heridas por la ausencia de nuestro padre, de nuestro papá, pues es cuando necesitamos del amor de Dios. Necesitamos los abrazos de Dios para que pues, nos pueda decir, vas a estar bien. Pero cuando no vamos a los brazos de Dios, ¿a qué brazos vamos? Vamos a abrazar el mundo, porque no estamos abrazando a alguien que te apalanques. Y vamos a ir y obviamente Dios quiere que podamos sanar nuestras heridas, porque Él quiere cuidarnos y quiere transformarnos. Pero vamos a ir a una escritura en Primera de Juan, capítulo 2. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Dice, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con los malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y la palabra no amen en el idioma original significa dejar de hacerlo o no acostumbrarte a hacerlo. Significa no amar la mundanalidad. Y dice que el amor por el mundo obviamente va a ser siempre incompatible con el amor de Dios. Es totalmente lo opuesto. Y si alguno sigue amando al mundo, dice que el amor del Padre no está en él. Y es algo fuerte. Y es que tenemos que profundizar qué es lo que hay en nuestro corazón. La maldad no está en Dios, porque luego a veces pensamos que pudiera venir de Dios. La maldad no está en Dios. Al contrario, la pureza está en Dios. ¿Dónde está la maldad? En el mundo. Dice que los deseos del cuerpo, pues solamente significa satisfacer nuestros deseos carnales, la inmoralidad. La codicia de los ojos indica un fuerte deseo de tener lo que se ve. Codiciamos lo que se ve. Puede ser una mujer, puede ser un hombre, puede ser una casa, puede ser un carro, puede ser un empleo, lo que nuestros ojos alcanzan a ver, ¿no? La arrogancia de la vida se ve la altivez de los que tienen la mente puesta en el mundo, ¿no? Esa es la arrogancia de la vida. ¿Por qué? Porque no queremos tener la cercanía de reconocer que necesitamos del apapacho de Dios, del apapacho de nuestro Padre. Hay esa arrogancia que es mejor, me voy al mundo. Y hay esa arrogancia de no entender que estamos heridos, que necesitamos de papá. El Padre no quiere que vivamos en el mundo, sino que vivamos haciendo su voluntad. Quiero que me acompañen a otra escritura en Juan 2, versículo del 1 al 3. Juan 2, perdón. Perdón, es Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 3 dice: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca,
tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Y el pecado, lo que podemos analizar y profundizar, siempre va a eliminar el gozo. Una persona seria, apachurrada, pudiera ser que está pecando, que hay pecado en su corazón. No hay gozo, destruye la unión con nuestro Padre, el pecado, y el pecado es incompatible en la vida cristiana. Dice, si alguno peca, es decir, Dios ha provisto una manera de conseguir el perdón, porque pecamos. Y existe esa provisión. Esta provisión es expresada en Cristo Jesús como el abogado, como el justo y la expiación. Ya nos compartía Alfredo de la muerte de nuestro Señor Jesús, que Él se ofreció como un sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Es decir, nuestro papá está pensando en el bienestar de cada uno de nosotros. Él está esperando con los brazos abiertos para que nosotros podamos acudir a Él y que pueda perdonar nuestros pecados. Y el detalle es que no queremos nosotros, no nos acercamos por miedo, porque nos enfocamos más en nuestras heridas, nos enfocamos más en qué me hizo mi papá, que enfocarnos en todas las fortalezas que nuestro papá tuvo. Cuando te enfocas en todas las debilidades, en todo el pecado de tu papá, podemos vivir en amargura, podemos vivir en tristeza y todas las consecuencias que les había leído. Pero cuando piensas, pues mi papá sí me falló, sí tuvo detalles, pero mi papá pues era responsable, mi papá fue generoso, mi papá siempre buscaba ayudar a la gente y alegrarlas. Y si tú te enfocas en eso, pues obviamente va a ser diferente, ¿no? Y una vez que el pecador ha sido justificado por Dios, ha entrado a la familia de Dios. Es decir, Dios te perdona tus pecados, te justifica ante el abogado que es Jesucristo y te dice, bien hecho, te abrazo, eres parte de mi familia, de la familia de Dios. Y te has relacionado con Dios como un hijo. Y qué especial cuando te sientes perdonado. Yo tenía actitudes con mi papá por una situación, que mi papá se iba a venir a los golpes, yo ya lo estaba esperando, y eso rompió mi relación con él. Me afectó bastante. Y cuando me hice cristiano, tuve que ir a pedir perdón a mi papá. Entendí que había algo en mi corazón, en mi interior, que no estaba bien, que era un odio hacia mi papá por esa situación. Y tuve que arreglar mi corazón y fue increíble poder descansar y decir, ay, ya me siento libre, me siento perdonado por parte de Dios por lo que yo sentía. Y fue un momento muy, muy especial antes de que mi papá falleciera, ¿no? Y el Padre pues nos perdona, nos salva por medio de su Hijo y además nos da regalos. El regalo de tener el Espíritu Santo. Y ¿cómo conoces a Dios? Dice ahí mismo en la Escritura que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Porque muchas veces creemos conocer a Dios por lo que nos dijeron, por lo que nos pensamos y nos imaginamos. Pero la realidad es una manera de conocer a Dios es en la medida que conocemos de su palabra. Y quiero que podamos acompañarme a Romanos 8, versículo 14. Romanos capítulo 8. Versículo 14 y 15. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo,
sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. Y vivir como un hijo de Dios, pues es morir a tu naturaleza pecadora por medio del Espíritu Santo. Dice que no recibimos un espíritu que nos esclavice, que nos lleve al mundo. No recibimos un espíritu que nos lleve al miedo o a la cobardía, sino nos ha dado un espíritu que nos da amor, un espíritu que nos da poder, que nos da dominio propio. Y es muy especial poder ser guiados por el Espíritu Santo y no guiados por el mundo por causa de nuestro pecado. Y dice que somos hijos de Dios porque somos guiados por el Espíritu. La pregunta es, ¿si nos dejamos guiar por el Espíritu? ¿Si estamos pensando que el Espíritu sea quien nos guíe y no mi propia voluntad? Porque luego a veces, para unas cosas sí me dejo guiar por Dios, pero otras cosas digo, quiero experimentar lo que yo quiero, lo que yo creo que es lo mejor. Y Dios quiere que realmente vivamos guiados por el Espíritu. Y dice que podemos decir con toda confianza, Abba, Padre. Abba, dice que es este vocablo arameo, significa algo así como papá en los labios de un niño pequeño para dirigirse a su padre en momentos de gran apuro. Imagínate un papá, un niño chiquito que le diga a su papá que está en apuro, que quiere su ayuda. ¿Tú has reaccionado de esa manera? Yo me pongo a analizar y digo, yo en muchas ocasiones cuando me siento agobiado, no soy así de, papá, necesito la ayuda. Recientemente tuve una situación en mi trabajo y en vez de recurrir a mi papá, Dios, le hablé por teléfono a mi jefe, le expresé mi inconformidad y después analicé, ¿por qué no fui primero con mi papá y decirle, Dios, tengo esta situación, desahogarme con él y decirle, ¿qué hago, papá? Y ya una vez analizando, decir, ok, voy a hablar con mi jefe, voy a expresar lo que Dios me dijo, o lo dejo de esa manera, ya ir viendo esas situaciones. Pero a veces no somos así. Y tenemos que entender esa parte, ¿no? Dice que la expresión Abba aparece más de 250 veces en el Nuevo Testamento y denota una manifestación de plena confianza, intimidad y adhesión a la voluntad de Dios. Muchas veces, yo antes de estudiar la Biblia veía a Dios Padre lejos de mi vida. Un Padre distante, ausente. Pero no porque Dios fuera ausente, porque yo me ausentaba de mi Padre, por mis heridas, por mi corazón. Nuestro Padre nos ama y quiere que seamos muy cercanos a Él. Me llama la atención que esta expresión de Abba, a la hora de estar profundizando, dice que es una expresión de Jesús, que nos enseña a los discípulos esa cercanía con Dios, esa intimidad con nuestro papá. Y eso me ayuda a entender cuánto cerca debo de estar con Dios hasta en los problemas más mínimos. Y a veces no somos así. A veces somos orgullosos, somos egoístas, donde queremos solucionar nuestro problema solos. Tenemos un papá amoroso que quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Pero dejamos que Dios nos ayude o ponemos barreras donde decimos, Dios, no quiero tu ayuda, yo salgo adelante, yo soy muy inteligente. No, la realidad es de que no somos inteligentes y muchas veces ese orgullo nos ha afectado nuestra manera de vivir, nuestro estilo de vida. Vamos a ir a otra escritura en Proverbios, capítulo 4. Proverbios, capítulo 4.
versículo 1 y 2. Dice la Escritura: escuchen, hijos, la corrección de un padre. Dispóngase a adquirir inteligencia. Yo les brindo buenas enseñanzas, así que no abandonen mi instrucción. Y dice que escuchen es igual como oír y estar atentos, estar concentrados. Escuchen es como escuchan y pongan atención. ¿Cómo sería si todo el tiempo en tu vida escucharas la corrección de Dios? ¿Cómo sería tu vida el día de hoy? ¿Qué tanto transformarías tu corazón? ¿Qué tanto transformarías tu vida? ¿Cómo sería si tú siguieras su enseñanza, sus instrucciones? ¿Cómo sería tu vida? ¿Plena, dichosa, alegre, gozoso, feliz? Yo creo que sí. Pero es cuando escuchen, pongan atención a las instrucciones y la enseñanza de Dios. Y es lo que nuestro papá nos está diciendo. Pongan atención a mi enseñanza y a mis instrucciones, porque Él quiere cambiar nuestras vidas. Pero a veces estamos como, no quiero. Y es cuando empezamos a tener problemas en nuestro corazón. A veces sabemos las enseñanzas, pero no las seguimos. Como lo que yo te compartía, ¿no? Yo sé que necesito decirle a Dios todo lo que me pasa. Pero estaba molesto de la situación que estaba viviendo en mi trabajo, que no tomé en cuenta a Dios. Y es cuando más debo tener en cuenta. Porque esa situación me sentí herido y no fui a los brazos de papá. Fui a los brazos del mundo porque pedí apoyo a mi jefe en vez de ir a Dios. Y tenemos que analizar cuánto buscamos la enseñanza de Dios y la aplicamos a nuestras vidas en ese sentido. Qué increíble que tengamos un padre que nos corrige, porque si no nos corrigiera, nuestra vida sería un tremendo desastre. Y nos enseña a vivir de acuerdo a su voluntad. Yo me pongo a analizar y digo, ¿cómo sería si Pablo no hubiera tomado la decisión de ser un discípulo de Jesús? Para empezar, ya no estaría casado con Erika. Y quién sabe qué hubiera sido de mi vida. Yo creo que hubiera sido un total fracaso. Me he puesto a analizar cómo sería Pablo si la enseñanza de Dios, cómo sería Pablo como padre hacia con mi hija Paulina. Sería un desastre. Creo que soy buen papá, no soy perfecto, creo que me considero buen papá, pero es gracias a Dios, gracias a su palabra, gracias a su enseñanza, gracias a su Espíritu Santo. No porque yo sea increíble, no, yo no soy increíble, pero Dios me ayuda. Y eso es muy especial, poder hacer la voluntad de Dios, que nos corrija porque nos ama. Si no nos corrigiera, no nos amaría nuestro papá. Y necesitamos. Pero ¿cómo reaccionamos cuando Dios nos corrige? Nos enojamos, nos frustramos. Y papá, ¿por qué yo estoy pasando por esto? Pero hay cosas que necesitamos trabajar en nuestro corazón. Necesitamos ser diferentes. Mateo 7, del versículo 21. Mateo 7. Mateo 7, versículo 21. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces le diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad.
Y entrar en el reino de Dios es equivalente a entrar a un camino angosto en el que puedas caminar por él. Y a veces no queremos caminar por ese camino angosto, queremos un camino espacioso, cómodo, a gusto, ¿no? Y Jesús nos presenta el caso de dos siervos, ¿no? Uno dice, tuvo cuidado de descubrir y realizar la voluntad de Dios. Es lo que Dios quiere, que tengamos cuidado en su voluntad, en hacer su voluntad. Como súbditos en el reino de los cielos, obviamente nos sometemos a un rey que es nuestro Padre y le obedecemos conscientemente. Y esa prioridad debe ser el agradar a nuestro Señor, el agradar a nuestro papá. Pero muchas veces podemos encontrar los que se ocupan en decir yo estoy haciendo esto. Y cuando escuchas estas obras poderosas como son los milagros, como son las profecías, exorcismo, estamos haciendo cuestiones exteriores, como hago, pero no es el soy, el algo interior. Porque Dios se fija en el corazón, no se fija en lo exterior. Y tú puedes ver eso y decir, wow, es un hermano increíble, hace exorcismo, ¿no? Expulsa demonios y hace milagros. Y podemos pensar que es algo espiritual. Pero Jesús ve algo más profundo, va al corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? Obviamente, una persona así que nada más hace, pero no es, porque lo que Dios quiere es que seamos hijos de Dios, que nuestro estilo de vida sea conforme a su voluntad, sea conforme a su manera de pensar y de vivir. No podemos decir, voy a hacer milagros y voy a tener inmoralidad, voy a ofender, voy a lastimar, voy a mentir. No lo podemos hacer. Dios ve eso en nuestro corazón. Porque externamente podemos decir, soy increíble, pero en lo oscurito, ¿cómo está siendo mi corazón? ¿Cómo está viendo mi vida? Y podemos ser como fariseo. A veces nos autosaboteamos nosotros pensando que estamos bien y tenemos que profundizar y echar un clavado en nuestro corazón. ¿Qué hay en el corazón de Pablo? ¿Qué hay en tu corazón? Y analizar y profundizar, porque a veces vivimos tan rápido que no nos profundizamos cómo estoy viviendo, cómo estoy en mi vida. Para algunos es más fácil, por ejemplo, hablar en lenguas que tener un dominio propio de tu boca, que no lastimes, que no ofendas. Y ese es lo que Jesús está enseñando. ¿Qué hay en tu corazón? En Juan 15, versículo 1 y 2. Juan 15, versículo 1 y 2 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Amén. Jesús dice que es la vid y nuestro Padre el labrador. ¿Qué es un labrador? Una persona que trabaja la tierra, está aflojándola para que pueda ser una tierra productiva, que dé mucho fruto. Y de eso se encarga pues el labrador. Y Jesús es la vid y dice que los que somos discípulos de Jesús somos sus ramas. Somos sus ramas y obviamente nosotros como ramas por nosotros mismos no podemos producir fruto. Somos una simple rama que debemos de estar conectados a la vid. Si no estamos conectados a la vid, es como una rama suelta en el suelo, seca, marchita, que no va a dar fruto. Necesitamos estar conectados a la vid. Y es lo mismo, ¿no? Un discípulo no puede llevar fruto si no está unido a la vid. Se habla
de que hay dos tipos de frutos que podemos tener, ¿no? Habla acerca de los frutos del Espíritu Santo, que es el amor, la alegría, la paz, la paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Qué especial que teniendo el Espíritu Santo podamos tener estos frutos. ¿Cómo sería tu vida con todos estos frutos viviéndolas, teniéndolas en ti, en tu corazón? Sería un corazón diferente, transformado, reluciente. O sea, qué especial que podamos tener estos frutos. Y el otro fruto es que vayamos a ser discípulos. Que podamos hacer discípulos para que Dios les perdone sus pecados y les pueda dar la salvación. Así como nosotros hemos recibido el perdón y recibimos la salvación y nos adoptó Dios como hijos suyos, parte de la familia, Dios quiere que ayudemos a más personas a acercarlas con nuestro papá para que lo abrace, para que lo apapache, para que pueda sentir esa parte transformadora de parte de Dios. Dios quiere podarnos, pero imagínate una rama así donde, no, yo no quiero una limpieza ni una podada. Yo así estoy, yo así soy y no quiero cambiar. Imagínate, Dios quiere podarnos, limpiarnos, y a veces esa podada duele, porque te cortan cosas donde necesitas quitar para poder dar más fruto. Pero a veces no queremos ser transformados y necesitamos tener la humildad para dejarnos transformar, podar, limpiar para poder dar fruto. Porque si no damos fruto, nos van a cortar. Nos van a cortar y vamos a hacer una rama marchita, triste y herida, afectada. Vamos a ir a otra escritura en 1 Juan 5, ya casi terminamos, faltan como 20 escrituras más, no se crean. Faltan pocas escrituras más, 1 Juan 5, del 1 al 5. Primera de Juan, capítulo 5, del 1 al 5. Dice, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Y todo el que ama al Padre, ama también a sus hijos. Así cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. En eso consiste el amor de Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y dice que la fe que acepta el amor de Dios resulta en un nuevo nacimiento, en un nuevo discípulo de Jesús. Y se expresa en el amor para con Dios, pero también para con los hermanos y para que tenga una obediencia en sus mandamientos. Juan habla acerca de la victoria de la fe sobre el mundo. La victoria de la fe, la victoria pertenece únicamente a los que han sido nacidos de Dios. Es decir, solamente la victoria es para los discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque hay fe, porque hay ese amor profundo. La fe que trae salvación es viva y que da evidencia de una relación íntima con Dios. El poder de Dios, pues obviamente nos llega a nosotros como discípulos por medio del poder de Jesús, por medio de su sacrificio, por medio también de nuestra fe, y nos da la victoria sobre el mundo. La fe nos trae la salvación. La fe produce obediencia y se expresa en amor y nos trae una victoria. Hablamos al principio, no amen al mundo, pero cuando estamos heridos nos cuesta mucho trabajo vencer al mundo, vencer todas las tentaciones, todo el pecado, nos cuesta mucho. Pero cuando somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la fe, muy fácil vencer al mundo, muy fácil vencer las tentaciones, porque tenemos a Dios de nuestra parte.
tenemos a nuestro Padre. Lo que me impacta de Dios como papá es que cree en mí, cree en ti, porque cree que puedes vencer al mundo. Yo a veces pienso y digo, ay, a veces que me falla Paulina, puede que me cueste trabajo a veces confiar nuevamente y pensar que que Dios quiere, o sea, que confía en mí cuando le he fallado una, otra y otra vez. Digo, wow, cuánto amor y confianza me tiene Dios. Cuánto cree que puedo ser transformado, renovado completamente en mi corazón. Y a veces yo siento que no puedo, pero Dios dice, tú puedes. Eres mi hijo, tienes el Espíritu Santo, tienes muchas herramientas para salir y vencer. Nosotros como papás necesitamos imitar el corazón de nuestro Padre, imitar a nuestro Dios Padre. Efesios 5, versículo 1. Efesios 5, versículo 1 dice, por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. Imiten a Dios. ¿En qué lo vamos a imitar? En su amor, en su perdón, en su corrección, en imitarlo, en poder llevar a personas, a nuestros hijos, en su enseñanza, en que puedan seguir las instrucciones de nuestro papá, enseñarles a que puedan conocer sus mandamientos, a imitar, poder dar fruto y creer, tener una fe tan profunda, creer profundamente en nuestro papá, que es un papá cercano, que está ahí con nosotros. Y quiero por último que me acompañes en Mateo 5:48. Dice, por lo tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Dios nos pone expectativas más altas de lo que normalmente es, expectativas muy altas. ¿Por qué? Porque Él confía que podemos hacerlo con su ayuda, con su Espíritu Santo. Y dice, Dios quiere que seamos papás perfectos porque lo imitamos a Él. No porque nosotros podamos por sí solos, porque lo imitamos a Él, porque somos sus hijos y Él quiere que seamos papás perfectos. Acompáñenme a una oración, por favor.